¿Qué tal, amigos? Una edición más de su programa Punto de Vista Global que se transmite desde Nueva York. Queremos agradecerle la presencia, la aceptación a esta entrevista al licenciado periodista Patricio Meribel, quien nos está honrando una vez más en este medio de comunicación. Patricio, bienvenido. Gracias por estar en Punto de Vista Global. Hola, ¿cómo están todos por allá por Nueva York? Hello everybody. ¿Mucho frío? Demasiado frío, igual continúa nevando. Creo que en este año ha sido la acumulación de nieve de varios años que no han caído así tan copiosamente, pero ya creo que unos 15 días más se nos va el invierno, Ánimo. no queda de otra. Bueno, Wake up and let's go. vamos a arrancar vamos a arrancar la entrevista, no sin antes agradecerles a nuestra audiencia por permitirnos ingresar en vuestros hogares y recordarles que nos pueden ubicar en Facebook en Punto de Vista Global, en YouTube Punto Global, en Instagram Punto de Vista Global y en Twitter @global_punto. Bueno, hoy nos invita a participar, nos invita a conversar acerca de la situación que se está viviendo en Ecuador. Y como primer punto, sí me gustaría escuchar tu análisis, Patricio, por favor. ¿Cuál es tu análisis acerca de los resultados de las elecciones de este mes que está en curso? ¿Ok? Bueno, yo insisto que aquí se hizo todo lo posible para que Andrés Arauz no ganara en primera vuelta. Creo que si se hubiese un recuento de los votos de todas las mesas, Andrés Arauz ganaba en primera vuelta. Es lo primero que quiero decir. No se le dio mucha énfasis, no sé por qué, desde la campaña oficial, pero creo que aquí sí hubo una mano negra que impidió el triunfo de Andrés Arauz en primera vuelta. Eso llevó a una situación de empate técnico prácticamente entre el señor Banquero y el señor Pérez para disputarse el segundo lugar, en donde hubo cosas bien extrañas que hay que analizar en su momento, como una supuesta llamada de la Embajada de Estados Unidos, del país donde tú estás, para decirle al señor Pérez que había pasado a segunda vuelta, una elección muy, muy estrecha. Yo creo que aquí se manejaron los resultados. Creo que el señor Lasso preparó a través del Consejo Nacional Electoral su paso a la segunda vuelta. Creo que el resultado no fue claro. No creo que ninguno de los dos haya tenido realmente 20 puntos de adhesión, pero en un sistema político corrupto, sin institucionalidad, donde la gente ni siquiera pudo votar, toda la gente, tú lo viste en Nueva York, hubo colas enormes bajo la nieve de personas que no alcanzaron a votar, también en Europa, también en Ecuador, no hay una estimación de cuánta gente se quedó sin votar, porque este es un país, es un estado fallido, en donde hay un desgobierno, no hay una institucionalidad que funcione, y por lo tanto es muy difícil competir en ese ámbito. Dicho eso, creo que el binomio de la esperanza del correísmo 2.0, de la revolución ciudadana, tuvo un resultado bastante bueno. Se acercan al resultado que tuvieron en la consulta popular con Rafael Correa, que fue un 37%, se obtuvo un 32%, pero insisto, creo que el resultado fue mucho más y que le robaron la elección a Andrés Arauz en primera vuelta. Pero lo importante ahora es centrarse en la segunda vuelta. Creo que se hizo una operación burda, muy burda, un montaje comunicacional, una fake news en el marco de la posverdad, de una posmodernidad muy manoseada para impedir que Andrés Arauz pudiese seguir compitiendo, que fue este montaje del Ejército de Liberación Nacional, en donde un pajarito demuestra que eso nunca fue grabado en Colombia y que no hubo ningún tipo de financiamiento ilegal, pero demuestra hasta dónde son capaces de llegar, y el viaje del fiscal general de Barbosa de Colombia en el avión presidencial, utilizando el avión presidencial del Ecuador, avión presidencial que ni siquiera se utilizó cuando mataron los 3 colegas del comercio. No viajó el fiscal Barbosa a Ecuador, no viajó tampoco cuando fueron secuestrados una pareja en Colombia, no viajó cuando fue el bombazo en Esmeralda. O sea, parece que al parecer es más importante para ellos la construcción de un falso positivo, de un montaje judicial político-comunicacional, que atender a víctimas del terrorismo real o investigar situaciones delictivas como fue el asesinato de estos 3
periodistas del comercio, ¿no? Por lo tanto, aquí hubo una operación de desespero que buscó dejar fuera de competencia al binomio de la esperanza. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque nos está diciendo al enemigo que se enfrenta. El enemigo que se enfrenta es un país que tiene poca institucionalidad, poco respeto por la vocación democrática y un presidente que representa lo peor que podría tener un presidente. Esto no es una discusión entre derecha y izquierda o entre correísmos y no correísmos. Creo que el Ecuador tiene que pasar a una etapa de institucionalización, de defensa de la democracia, en donde la prioridad va a ser tener un gobierno de emergencia y de urgencia. ¿Por qué te digo esto? Por la cantidad de muertos por COVID, por la cantidad de contagiados por la pandemia, por la brutal crisis económica que ya es peor que la que se tuvo durante el feriado bancario. Aquí hay que tener mucho tino y mucha sensibilidad social y económica. Quiero interrumpirte. Lo que quieras. Si es que llegara a pasar lo que la mayoría de los ecuatorianos no deseamos, es que llegue a gobernar estos gobiernos neoliberales, capitalistas, represores. ¿Qué podríamos esperar? ¿Qué podríamos esperar si no se diferencia en nada del gobierno de Lenín Moreno, el señor Lasso, cuando ha cogobernado conjuntamente también con varios integrantes de Pachacuti? Es decir, que Pachacuti, el movimiento Pachacuti y Lasso no son lo mismo, no será un trama organizado formado por ellos. Bueno, sí, tú has dado la respuesta en tu pregunta. Creo que un gobierno del señor Lasso sería más de lo mismo Lenín Moreno, más de lo mismo Yamil Maguad, dos de los peores gobiernos que tuvo el Ecuador, eso sería el gobierno del señor Lasso. Yo creo que el paso a la segunda vuelta tuvo que ver con otra cosa, mi estimado colega. Si pasaba a segunda vuelta el señor Pérez, derrotaba definitivamente a la derecha tradicional. Lasso no puede gobernar, Lasso está tremendamente enfermo, algunos dicen que tiene cáncer, otros dicen que está en una situación gravísima de salud. Sería muy difícil un gobierno de este señor y tampoco creo que su intención sea ser presidente realmente. Lo que él quería era pasar a segunda vuelta para que no se destruyera la derecha dura. Los socialcristianos ya están sacando análisis que fue un error haber apoyado a Lasso, que debían tener un candidato propio. La conformación de la asamblea queda fragmentada con el sistema Webster, lo que hace muy difícil la institucionalidad. Tú tienes razón, van a haber muchísimos asambleístas de Pachacuti, de Izquierda Democrática, que tuvieron muy buenos resultados, también de la Revolución Ciudadana, que va a tener casi 49 escaños o curules, y la derecha queda muy disminuida. Entonces, el próximo gobierno va a tener que tener un sistema de urgencia y el presidencialismo aquí debería ser utilizado para bien. Te pongo las prioridades de la gente. La seguridad ciudadana. La gente no quiere morir en las calles asesinados por un sicario. No quieren que le roben un celular para asesinarlo. O sea, cuidar la vida, proteger la vida. Necesitan un presidente que los proteja, que los cuida, que dé seguridad ciudadana para todos. Segundo, las vacunas. Las vacunas fundamental que lleguen al Ecuador. Mientras Chile ya ha vacunado 1 millón de personas, yo no soy pro Piñera, pero lo ha hecho muy bien en el tema de la vacunación, comprando incluso vacunas chinas, rusas, mostrando una multilateralidad porque ha sido presionado para eso. Perú comprando casi 700.000 vacunas, en Ecuador llegaron 8.000 vacunas. O sea, el señor Moreno se tiene que ir ya. Tercero, esas 8.000 vacunas, pero no saben la lista, pero no saben en sus amigos, en sus panas, en el ministro. Fíjate que en Perú hay 460 funcionarios del gobierno Vizcarra que están siendo investigados por haberse vacunado antes de tiempo. Esto lo ha denunciado el Partido Morado, lo ha denunciado el candidato a la presidencial Julio Guzmán, denunció que más de 460 funcionarios del gobierno Martín Vizcarra se vacunaron antes que el pueblo. En Ecuador, de esas 8.000 vacunas, no tengo dudas que se vacunó la señora Rocío, se vacunó el señor Moreno, se vacunó los ministros, pero en Perú les costó la cabeza a todos los ministros que se vacunaron. Fíjate la diferencia. Entonces, otra prioridad es la vacuna. Tercer prioridad, tú la puedes ordenar como quieras, la economía y el trabajo. Y en eso va a ser clave incentivar la demanda interna, apoyar a los empresarios, apoyar al emprendedor. Yo te digo una cosa, mira, si esos 8.000 millones de dólares que se le prestaron a los banqueros se hubiese prestado a los empresarios medianos, grandes o pequeños, la economía se hubiese dinamizado en el Ecuador. Tú sabes bien que viví en Estados Unidos, yo he tenido la oportunidad de conocer Europa,
es muy distinto el Fondo Monetario Internacional, que está para Europa, para Estados Unidos, que para Sudamérica. Mientras las recomendaciones son para el primer mundo, reactiven la economía a través de la demanda interna, apoyen con bonos, mantengan la seguridad social, mejoren el incremento del gasto social, de la inversión social, en Sudamérica es recorten el apoyo social. Entonces, estos modelos neoliberales lo que hacen es entrar en crisis. Si hay algo que demostró la pandemia es que en los países y las personas no pueden salir por sí solos de las crisis porque necesitan de apoyo, de solidaridad. Tú, yo, todos hemos tenido que recurrir a nuestros familiares, a nuestros amigos, a la reunión de distintas personas para salir de la crisis. Por lo tanto, los países en Sudamérica que han sido muy golpeados por la crisis, el Ecuador se contrajo económicamente en casi 4.9 puntos del PIB negativo durante el feriado bancario. Hoy día los cálculos es que eso ha sido menos 10 puntos. En el feriado bancario se perdieron 9.000 millones de dólares. Se calcula que ahora ya son casi 15.000 millones de dólares de pérdida. Ese gobierno, el gobierno de Andrés Arauz y Carlos Rabascal, tiene que tener un sentido de urgencia, no de burocracia, tiene que ser un sentido humano, un sentido de pertenencia, de reactivación económica. Yo no le veo otra posibilidad al Ecuador. Incluso si yo fuese de derecha estaría pensando que lo mejor para el Ecuador es tener estabilidad política, no más inestabilidad. Creo que los empresarios, los emprendedores deben apostar por un economista joven que sea capaz de reactivar la economía, de traer las vacunas y tener un gobierno. Si hoy día no hay un gobierno, hoy día hay desgobierno, hay despelote, hay falta de sensibilidad, de empatía con los seres humanos. La gente se puede morir en las calles y a nadie le importa. Lo que ha instaurado Lenín Moreno es un régimen de terror en donde lo que menos importa es el ser humano. Eso lo debemos cambiar con un sentido de urgencia, de emergencia y de activación de todo el aparato del Estado para cuidar y proteger a los ciudadanos. Definitivamente, Patricio, definitivamente. Nosotros como ecuatorianos logramos recuperar la dignidad, el orgullo, ese sentimiento hacia la patria cuando llegó el gobierno de Rafael Correa. Pero después de ya cierto tiempo en el ejercicio, el presidente Moreno, los ecuatorianos nos sentimos decepcionados de este actual presidente. Y sí quiero aclarar yo que por el hecho de que uno reconozca la muy buena gestión que hizo Rafael Correa, eso no implica que uno tenga que callarse de las cosas también que pudieron haber sido negativas. Pero no se puede callar también, no se puede callar también a las cosas. No hay nada que resaltar en el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Entonces, uno analiza y da su opinión con objetividad. Y es por eso que este espacio es abierto para todas las ideologías políticas. Patricio, quiero preguntarte y algo que tal vez no tenga mucha relevancia por el momento, pero es importante citar. ¿Por qué consideras tú que nunca aparece en un mitin político, en un discurso, el binomio de Lasso? Porque da igual, porque Lasso es tan ególatra y megalómano que no le importa el binomio de Lasso. No sé, si tú tienes alguna información sería interesante saberlo. Por ejemplo, en el caso del señor Pérez, su vicepresidenta quedó reducida a un rol muy secundario, incluso con posiciones contrapuestas a la del candidato Pérez, ¿no? Al candidato Pachacuti, de los Ponchos Dorados. Por lo tanto, no sé, es una buena pregunta, ¿por qué no aparece el candidato a vicepresidente? ¿Será porque ya votaron la esponja? Quizá ellos ya tiraron la toalla y dicen, mira, no hay nada que hacer. Yo he escuchado a muchos socialcristianos internamente, no lo van a decir públicamente, que ellos ya dan por perdida la elección y que en el fondo aquí lo que fue un error no haber llevado candidato a presidente propio. Y creo que los socialcristianos están muy preocupados también por la situación de Lenín Moreno. Claro, ellos culpan al correísmo de haber puesto a Lenín Moreno, que es verdad, pero nadie contaba con que Lenín Moreno fuera a traicionar el proceso que se venía construyendo y que quedó absolutamente agotado. Mira, el cambio de la matriz productiva, el cambio de la matriz energética que llevaba al cambio de la matriz cultural que lideraba Jorge Glass Espinel, era la solución para estos 4 años del Ecuador en pandemia, por ejemplo, porque iba a permitir dinamizar la economía. Todos esos proyectos que hoy día están apostando el mundo, Europa está mirando. Me preguntaban el otro día cómo reactivar la economía española. Yo le decía, los españoles tienen que reactivar su economía a través del cambio de la matriz productiva porque han perdido muchísimos millones de euros por la falta de turistas. Si tuviesen una visión futurista, emprendedora, de visión de planificación de largo plazo como la que tuvo Jorge Glass, el Ecuador quizás estaría mucho mejor. Eso se perdió
por el capricho del señor Moreno, que tenía que traicionar y hacer las cosas mal. Si la mejor forma de derrotar a Rafael Correa era hacer las cosas bien, pero como fueron tan mediocres, no les alcanzó para nada más que para perseguir con mentiras judicialmente tanto a Correa como a Glass como al resto de la Revolución Ciudadana. Es buena tu pregunta, no lo había pensado nunca. ¿Por qué no aparece el binomio de Lasso? Puede ser porque ya he tirado la toalla. Patricio, yo, si me permites interrumpirte, ¿por qué cito Por esto? favor. ¿Por qué? Porque si tú analizas, o la gente que analizamos un poquito la política, vemos que existe esa sincronización entre el candidato a presidente de listas 1 y 5, Centro Democrático, el señor Arauz y el señor Rabascal. Existe esa sincronización que los dos se dan entrevistas, dan meetings, caminan juntos. No sucede lo mismo con los otros binomios. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje a los ecuatorianos es de que este sería el binomio ideal para que pueda sacar adelante de todas las crisis, de todas las posibles crisis, porque para salir adelante lo veo bastante difícil y un largo periodo. En síntesis, yo creo que ha prevalecido el carácter todo yo, ser esa persona que quiere figurar ante todos de los otros candidatos, porque yo no he visto esa sincronización, como digo. Sí, me parece interesante, pero yo creo que también tenemos que centrar un poco en la crisis institucional que vive el Ecuador. Mira, no es normal. Los países desarrollados, mi estimado, tienen varias características. La primera es la estabilidad económica e institucional. Puede gobernar Donald Trump o Joe Biden, ya hay cosas que no van a cambiar en Estados Unidos. Hay una institución que se mantiene. Los jueces relativamente funcionan, la justicia relativamente funciona, la división de los poderes del Estado. Si no fuese así, Donald Trump hubiese ganado en la alta Corte Suprema, en la High Court, y no fue así. O sea, se mantuvo la institucionalidad. Estemos a favor o en contra, ¿no? No me quiero meter en temas internos de otros países. Si tú revisas el Estado europeo, los países de la Europa central, de la Europa desarrollada, mantiene su institucionalidad. Gana en España el PP, el PSOE, Podemos, Izquierda Unida, mantiene una cierta institucionalidad. En el Ecuador hay un Estado fallido que no terminó de madurar, no terminó de crecer. Entonces, depende de quién tengas de fiscal, depende de quién tengas de presidente, depende de quién tengas de contralor. El contralor Pablo Celi es un no contralor, no cumplió ni con los mínimos jurídicos para llegar a ese cargo. La fiscal Diana Salazar le regalaron el cargo de fiscal. Entonces, cuando los países funcionan por amistades, por enchufe, por tráfico de influencia, no progresan y no se desarrollan. Creo que aquí la discusión que hay que dar es qué necesita el Ecuador para los próximos 100 años. El que tenía una visión de futuro con respecto a lo que pasaba en el Ecuador era Jorge Glass. Era Rafael Correa y Jorge Glass quienes estaban pensando qué iba a pasar cuando se terminase el petróleo. Se calcula que el 2050 ya no se van a usar combustibles fósiles. Había un plan, había una idea, una planificación estratégica, un plan integral de desarrollo para el Ecuador que se perdió en estos 4 años porque se destruyó la institucionalidad. El llamado es a mejorar el nivel del debate, es a poner a la gente en el centro del buen vivir, llevarlo a una realidad y sacar las potencialidades del Ecuador frente a un mundo multipolar, frente a un mundo que necesita tener relaciones entre todos. Tú no puedes apostar solo por Estados Unidos porque vas a perder la posibilidad. Por ejemplo, los que han desarrollado más rápido la vacuna fueron los rusos con la Sputnik 5. Si como Lenin Moreno apostó solo a Estados Unidos y al gobierno de Donald Trump y no hizo acuerdos con otros países, se quedaron sin la vacuna Sputnik 5. Le faltó el pragmatismo de la política para sacar lo mejor de todos los lugares. Argentina ya tiene las dosis rusas. Los mexicanos tienen de todos los países. En Chile, te decía, se está cumpliendo. Mis padres fueron vacunados con la vacuna china. Y mi madre con la vacuna china y creo que mi padre con la vacuna inglesa. Sacaron lo mejor de todos los países. Eso es un desarrollo multipolar. Pero en Ecuador, nada. Con 8.000 vacunas, primero no hicieron nada y segundo, no están pensando en comprar a los rusos, no están pensando en comprar a los chinos, no están pensando en abrir el programa porque no les importa nada la vida de las personas, mi estimado. Ese es el gran problema que ha tenido el gobierno de Lenin Moreno. Hoy en la mañana escuchaba yo a una emisora, a un señor periodista, y decía que el
el ministro de Salud había enviado cartas personales a los rectores de varios colegios y universidades para ofrecerle las vacunas, ¿Cuáles? las mismas que fueron rechazadas porque ellos le habían hecho notar de que existía una prioridad y que es la gente de bajos recursos económicos, la gente del pueblo, la gente de a pie. Entonces, en ese sentido, yo creo que es indudable, es inevitable el juicio político que le espera a este mal gestor de la posición que fue puesto ahí por el presidente. Bueno, como todo ya es normal, la mala gestión en el Ecuador en estos casi 4 años, ya no nos coge de nuevo, pero sí esperamos que se termine muy pronto. Ahora quiero plantearte la pregunta, querido Patricio, cómo hacer para captar esos votos de los indecisos, entendiendo que un 32% solo no le alcanza para llegar a ser presidente, a pesar de que tiene una gran diferencia de 13 puntos sobre cualesquiera de los dos que pasen a la segunda vuelta, pero ya por la información preliminar, por el conteo preliminar, será Lazo. ¿Cómo hacer para captar esos votos de los indecisos y pueda ganar las elecciones del 11 de abril el binomio de la esperanza? Hay que abrir los márgenes de la política. Hay que salirse del voto duro, del correísmo, y hay que empezar a hablarle a los ciudadanos de a pie. Hay mucha gente que tiene temor, porque le han construido un perfil comunicacional a través de los grandes medios de comunicación, un miedo hacia el correísmo. Yo tengo algunos amigos que son de la clase alta ecuatoriana, que dice que si gana Andrés Arauz, llega a Venezuela, llega al correísmo, llega a Cuba, llega a Corea del Norte. La verdad que durante 10 años de la Revolución Ciudadana, Ecuador optó por su propio camino de desarrollo, por su propia fórmula de un socialismo moderado que se denominó el socialismo del siglo XXI. Pero creo que hoy día la discusión no es entre socialismo y capitalismo, es una economía mixta en donde se apoya al empresario, se apoya al emprendedor y la gente quiere soluciones concretas, quiere que le resuelvan los problemas reales de las personas. Te digo, las prioridades son muy claras: reactivación económica y recuperación del trabajo. Seguridad ciudadana, que la gente no se muera por andar caminando, no los asesinen, mejor dicho, por andar caminando con un celular en la calle y te maten por robarte un celular. Que se termine esta lógica del que el ser humano se pone después de los amigos, después de los negocios, después del dinero, en donde el ciudadano reciba la vacuna. Si nosotros construimos un estado de protección, aunque sea precario, la gente va a llegar y se va a dar cuenta que Andrés Arauz y Carlos Rabascal van a llegar con un plan de trabajo concreto. No hay tiempo que perder. Por eso yo decía, qué bueno hubiese sido que Andrés Arauz ganara en la primera vuelta y ya empezar a trabajar, aunque Andrés ha hecho contactos importantes. Si Andrés parece más presidente del Ecuador ya que Lenín Moreno. Ya está en Estados Unidos, se juntó con el FMI, conoció de primera mano cuáles eran las condiciones de los préstamos que había recibido el señor Moreno, descubrió que no había nada firmado oficialmente, ya comenzó a hacer gestiones, se fue a Argentina, estuvo con el presidente Luis Arce de Bolivia. O sea, ya parece más presidente que Lenín Moreno, ya está haciendo más por el pueblo. Pero sin el poder todavía que le da el pueblo, es difícil que pueda concretar las gestiones. ¿Cómo se gana lo indeciso? Con cosas concretas, sin ideología, sin sobreideologización, y hay que enfrentar el miedo. Yo se lo he dicho a las personas que se lo he tenido que decir. Aquí hay que abrir los márgenes del correísmo. El voto correísta ya está. El voto correísta es un voto leal, es un voto agradecido que reconoce la figura de Rafael Correa, en los migrantes, porque también ustedes han sido los que más han sufrido quizás lo del feriado bancario, pero son un ejemplo para la gente del Ecuador. Y ustedes están esperando a los indecisos te dicen cosas, es que Correa robó, es que la corrupción fue tan grave, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Hay que escuchar las críticas, saber que eso fue una construcción de los medios de comunicación para emporcar la imagen de Rafael Correa, que aún así, después de toda una campaña comunicacional brutal, de tener presos políticos, de tener Jorge Glasser en la cárcel, 4 años de persecución política que han vivido muchos, Sofía Espín, Gabriela Rivadeneira y otros, afectó, sí afectó, pero no destruyó el correísmo. Fíjate que el correísmo sigue sacando más del 30% de los votos. ¿Qué hay que hacer ahora? Centrar la campaña en el ciudadano de a pie, dar muestras concretas de que el binomio de la esperanza no va a gobernar solo para el correísmo y sus amigos, sino que va a abrir las puertas para los ciudadanos comunes y corrientes. ¿Qué es lo que yo haría? Un gabinete de expertos, por ejemplo. Yo juntaría a Andrés Arauz con expertos,
con científicos, traería los mejores posgrados que hay en Europa y Estados Unidos, ecuatorianos que están estudiando en las mejores universidades. No le haría un perfil tecnócrata, creo que hay que vincular lo técnico con lo político, pero en el área económica yo pondría a los mejores expertos en economía mundial. Si fuese en el área médica, yo los pondría, o en el área de salud, pondría a los mejores científicos, haría un encuentro de científicos ecuatorianos. Yo conocí un chico en Escocia que estaba trabajando para desarrollar las células madres para mejorar los infartos del corazón, para recuperar los corazones infartados. Ese tipo es un genio. Si yo fuese presidente del Ecuador, si yo fuese Andrés Arauz, ya estaría conversando con ese chico que está en Escocia para que fuera parte del equipo científico que el Ecuador va a tener para enfrentar la pandemia. Ustedes tienen gente muy inteligente, gente muy buena, pero hay que empezar a darle cabida, porque también pasa que a veces los mandos medios de la política no te dejan entrar. Le asustan cuando llega alguien más inteligente, alguien más capaz, te empiezan a encamar cosas. El latinoamericano, el sudamericano tenemos eso de ser barreros, de tirarnos para abajo unos para otros. No, aquí tiene que ser un gobierno de excelencia, tiene que haber un gabinete de excelencia con los mejores, con un sentido patrio, de recuperar la democracia, de reconstrucción de la patria y de construcción de un modelo que sea un modelo mixto, en donde se apoya a los empresarios, se genera riqueza, pero se distribuye la riqueza tal como funciona en Europa y funciona en los países desarrollados. Si no es tan difícil, no hay que inventar el agua tibia. Aquí hay que ser muy prácticos, directos y sencillos para hablarle a ese mundo indeciso. ¿Usted quiere trabajo, sí o no? Con nosotros va a tener trabajo. ¿Usted quiere salud, sí o no? Con nosotros va a haber salud. Vamos a tener a los expertos. Hay que dar muestras de que el correísmo también evolucionó, de que no van a entrar, no va a haber cabida para la corrupción, de que va a ser un programa transparente, de que se va a modernizar el Estado, de que se va a institucionalizar el Estado y que se va a terminar con las malas prácticas que dejó Lenín Moreno. En la Revolución Ciudadana, solo para terminar la idea, en la Revolución Ciudadana sí hubo corrupto. Estaba Lenín Moreno, ¿qué más corrupción que esa? La gente tiene razón que en la Revolución Ciudadana había corrupción. Estaba Lenín Moreno, pues. Se fueron casi 50 asambleístas con Lenín Morenos. Todo eso eran unos corruptos, estábamos infiltrados por la corrupción. Eso no puede volver nunca más a la Revolución Ciudadana y hay que estar muy atentos y apoyar al nuevo presidente para que no pase ni siquiera un centímetro de corrupción al próximo gobierno de Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Yo creo que es importantísimo este punto que tú citas y haces énfasis en eso. Creo que muchos nos hemos hecho eco del sentir, del pedido de la gente que hay que dar espacios. No hay que ser ególatras para no pensar, no imaginar de que alguien puede ser mucho más innovador que uno, ¿no? Entonces ahí también creo que hay cierto egoísmo, cierta vanidad o tal vez perder esos espacios ya ganados, pero si queremos hacer parte tenemos que arrimar el hombro todos, ¿no? Ahí te quiero preguntar yo, Patricio, el movimiento de Pachacuti saca un 20%, casi un 20% histórico, con representantes en el legislativo y casi ya pasando a disputar la presidencia del Ecuador. ¿Cómo conciliar, cómo reconciliarse, entendiendo de que la mayoría del pueblo indígena es de tendencia de izquierda? ¿Cómo captar esos votos de ese grupo en particular? Sí. Mira, es muy complejo el fenómeno del señor Pérez porque yo creo que está a la mano de las agencias de inteligencia de Estados Unidos directamente con él. Él ha hecho un excelente trabajo para mentir, para engañar. No lo digo yo entrevisté a dos líderes indígenas, entrevisté a un líder de la zona de Cotopaxi, Santiago Caguas, que me decía, el señor Pérez no representa a las bases indígenas. Entrevisté a un líder mapuche de mi país, que también hablaba sobre el señor Pérez, y el fenómeno es muy complejo porque yo creo que la agencia de inteligencia, la Central de Inteligencia Americana, la NSA y las otras agencias que existen a través de sus coberturas, la NET, la NIT, han financiado el movimiento ecologista. ¿Sabes quién más lo dijo? Lo dijo Jaime Bailey. Jaime Bailey no es un periodista de izquierda. Jaime Bailey dijo, el señor Pérez traicionó a Lazo, porque Bailey trabaja para Lazo. Indirectamente o directamente le paga la publicidad a su programa y eso. Entonces Bailey dice, pero si el señor Pérez recibió dinero de las fundaciones norteamericanas para defender el ecosistema y el medio ambiente, como la Amazonas Watch, como Amazonas Watch, ¿no?
Entonces, ellos mismos están confesando que el señor Pérez primero recibió financiamiento, los Ponchos Dorados recibieron financiamiento de Estados Unidos. Pero es muy buena la distinción que tú haces. Una cosa es este grupo que cubre al señor Pérez y lo otro son las demandas legítimas de los pueblos originarios que están más a la izquierda, que hay que escuchar y conversar con ellos y dialogar. Pero mira, yo insisto, creo que aquí el diálogo no tiene que ser entre los políticos, no tiene que ser entre los partidos políticos. Aquí el diálogo tiene que ser con los ciudadanos. Este sí tiene que ser un gobierno de la revolución ciudadana, por eso se llamaba Revolución Ciudadana, porque era un partido de masas, era un partido que escuchaba a la gente, era un partido que en sus orígenes ni siquiera era un partido, era un movimiento. Hay que recuperar esa lógica de pertenencia, de apertura, en donde da igual si tú eres indígena, eres afro, eres lo que seas, tú vas a tener una pertenencia en un mundo que te asume como un ser humano. Creo que frente a la persecución política y a los 4 años de brutalidad de Lenín Moreno, no se pudieron abarcar todas las cosas que se hubiesen gustado abarcar. Pero creo que Andrés Arauz representa un liderazgo fresco, un liderazgo nuevo. Yo lo he dicho, dice, yo voy a asumir en mayo para defender la plurinacionalidad, respetar nuestra constitución, nuestra diversidad de pueblos originarios. Te pongo un ejemplo. El Ecuador respeta a las naciones indígenas estableciendo en la Constitución una constitución plurinacional, cosa que en mi país no sucede. En Chile los mapuches no son recuperados, no son reconocidos como nación, y eso que son una de las etnias, uno de los pueblos más valientes y aguerridos de los pueblos originarios en el mundo, que incluso jamás pudieron ser conquistados por los españoles. Resistieron toda la colonia y nunca pudieron ser conquistados por los españoles. Entonces, el Ecuador, Bolivia, tiene cosas maravillosas con el trato con el mundo de los pueblos originarios, pero también ha existido mucha manipulación de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, de los medios de comunicación, para enemistar a la Revolución Ciudadana con algunos líderes de Pachacuti. Ahora, también me decía otro dirigente indígena que Pachacuti nunca ha tenido una posición 100% de izquierda. Ellos apoyaron a Lucio Gutiérrez en algún momento, a uno de los gobiernos de Lucio Gutiérrez, antes de que entrara el triunvirato militar. Es complejo, no es fácil y creo que hay que tener una estrategia de hablar directamente a los ciudadanos. En la zona del oriente, donde están las comunidades indígenas, hay que hacerse parte, pero no con una mirada colonialista, no con una mirada racista, no con una mirada de imponer o de paternalismo, sino que escuchando, sabiendo realmente qué hay detrás de los movimientos indígenas, de algunos de los movimientos indígenas. No es lo mismo un Leonidas Issa, un Jaime Vargas, que el señor Pérez. O sea, hay muchas formas distintas. Mientras Leonidas Issa, Jaime Vargas estaban peleando por un nuevo Ecuador en octubre y estaba muriendo la gente, el señor Pérez estaba defendiendo a Lenín Moreno. Creo que hubo mucha confusión en el mundo de los pueblos originarios y va a ser muy interesante lo que le toque al próximo gobierno. Va a ser muy interesante porque va a tener que convivir, dialogar, conversar con gente que viene de mundos muy disímiles, muy distantes, muy diferentes. Y esa es la gracia de la democracia, ¿no? Yo quiero plantearte esta pregunta, Patricio, por favor. ¿Cuál es la importancia que juega Ecuador en estas próximas elecciones, a pesar de ser un país pequeño en extensión, muy poca la población, pero es un eje importantísimo dentro de la estructura de los gobiernos progresistas en la región o en el continente americano? ¿Cuál es el papel que juega el Ecuador en estas próximas elecciones? Es clave porque se recuperó México, se ganó Argentina, se ganó Bolivia. Si se gana Ecuador, se presiona a Brasil para que salga Bolsonaro democráticamente, ¿no? Podría volver Lula, podría volver Correa, aunque Correa ha dicho que no va a volver. Algunos dicen que podría ser presidente de una asamblea constituyente. Saldría en libertad Jorge Glass, cambiaría el mundo. Creo que aquí lo que está en disputa es aquellos que creen que el mundo tiene que ser unipolar, solo para Estados Unidos, o los que creemos que el mundo tiene que ser multipolar. Y yo cuando digo multipolar estoy hablando de los chinos, de los iraníes, de los rusos, de los sudafricanos. Nosotros nunca en América Latina hemos pensado en África, por ejemplo, como un socio estratégico. Qué interesante sería una sociedad entre América Latina y África, dos continentes que han estado en la pobreza, que han estado en la exclusión, que han sufrido el colonialismo. ¿Cómo nos abrimos a generar negocio en África? ¿Cómo generamos una compartimentación, compartir los mejores científicos, los mejores cerebros de uno y otro lugar? ¿Cómo armamos una universidad del conocimiento, como era Yachay, para toda Latinoamérica?
¿Cómo se construye desde Ecuador? ¿Por qué le pegan tan fuerte a Rafael Correa? Y yo lo dije en alguna entrevista hace muchos años atrás, y lo advertí lo que iba a pasar y no me escucharon. Porque Rafael Correa es un símbolo, representa el símbolo del socialismo del siglo XXI, de un progresismo moderado, de un progresismo democrático. Rafael Correa es un tipo que siempre está al lado de la paz, al lado de la democracia, al lado del diálogo. Aunque su carácter a veces es muy fosforito, y él mismo lo reconoce, y algunos lo confunden con prepotencia, que él mismo lo dice, creo que Correa tiene un liderazgo muy fuerte que puede inocular a otros lugares. ¿Sabes dónde a mí me gustaría ver a Rafael Correa? Como presidente de la UNASUR. Si Correa fuese el presidente de la UNASUR, creo que podría ordenar a los distintos actores sociales, los distintos actores políticos de una izquierda latinoamericana y sobre todo de países democráticos que buscan su estabilidad, porque siempre estamos luchando contra la inestabilidad que nos impone Estados Unidos. Creo que las reglas del juego deben cambiar, debe haber un respeto mutuo con Estados Unidos. Nosotros no somos anti-Estados Unidos, lo que somos anti Deep State. No queremos el Estado profundo, el Estado oscuro, los asesinatos, la promoción de los golpes de Estado. Queremos un diálogo fraterno con Estados Unidos en donde ellos nos vean como socios estratégicos y no como el patio trasero. Esa es la gran diferencia. Tú que vives en Estados Unidos... Patricio, yo sí tengo mucho que discrepar con las personas que califican o utilizan este título de Sudamérica pobre. Yo creo que no. Yo creo que es la mala distribución de las riquezas, ya que fuimos invadidos por los españoles en su época. Los gobiernos o las empresas multimillonarias han ingresado a nuestros países y lo que han hecho es llevarse las riquezas. Entonces, nadie ingresa a un país donde que no tiene recursos, no tiene riquezas. Yo creo que es la mala gestión de estos gobiernos de no permitir esa buena distribución hacia sus habitantes. Yo no hablé de continentes pobres. Latinoamérica es un continente tremendamente rico. El problema de Sudamérica es la pésima distribución de la riqueza, que el 1% más rico, en casos como Chile, concentra el 35 o el 40% del Producto Interno Bruto. ¿Te imaginas eso en una sociedad moderna? Eso no es equidad, no es justicia social. Siempre van a haber ricos y pobres. Lo que queremos es que haya igualdad de oportunidades y que se apoye al empresario. Conozco muchísimos empresarios ecuatorianos patrióticos, nacionalistas, con sentido social, que pagan los derechos sociales. A esa gente hay que apoyarla, tenemos que aprender a generar riquezas, pero también hay que aprender a distribuir la riqueza. Si lo que molesta es que se roben la plata. Insisto, en la Revolución Ciudadana sí habían corruptos. Estaba Lenín Moreno, ¿qué más corrupto que él? Por lo tanto, aquí tiene que haber una política férrea en contra de la corrupción, pero persigamos a los verdaderos corruptos. Lenín Moreno es un corrupto, la señora Diana Salazar es una corrupta, el señor Pablo Celi es un corrupto, él y sus sobrinos que están siendo investigados en Estados Unidos. Tú vives allá, tú debes saber del caso Celi y cómo ha estado involucrado hasta la hija de Lenín Moreno. ¿Eso no es corrupción? Sí es corrupción. ¿Nació en la Revolución Ciudadana? Sí nació en la Revolución Ciudadana. Tenemos que hacernos cargo, o quien le corresponda, de lo que sucedió, de lo que se incubó. Si uno hubiese hablado mal de Lenín Moreno hace 5 años atrás, Rafael Correa tuviese caído a paipazos, a charchazos, como se decía en el barrio, ¿no? Porque es un tipo muy leal con su gente. Pero a veces no ve a los pillos y permite ciertas cosas como que Lenín Moreno le estaba robando en su cara, pues. Si los negocios que empieza con Sinohidro y todos los casos de soborno y coima lo estaba haciendo en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Ahí estaba la corrupción. Es verdad, es cierto que había corrupción en la Revolución Ciudadana, pero estaba con Lenín Moreno. Si Lenín Moreno fue vicepresidente, Rafael Correa. Indudable, a más de la ineptitud, un tipo muy hábil para manejarse por los lados el típico que llega así, se hace el simpático, se hace el buenito, que no rompe un huevo, pero la verdad que los está rompiendo todos por atrás y está haciendo sus negocios, está haciendo cosas. Eso es lo que hay que parar. Hay que tener un servicio que investigue. Yo lo he dicho siempre, que se investigue a todos los miembros de la Revolución Ciudadana, a sus vínculos familiares, comerciales, de negocios, a todos. Todos, transparencia total. No sé por qué les da tanto miedo a algunos. No he tenido la oportunidad ni de hablar ni con el señor Carlos Rabascal ni con el señor Andrés Arauz, pero si un día pudiese conversar con ellos abiertamente, les diría, aquí la Revolución Ciudadana cometió errores. Uno de los errores fue permitir que gente como Lenín Moreno, que no tenía ninguna convicción ideológica, ninguna preparación, llegara a ser vicepresidente. No todo vale en política. No todo vale en política. No vale el oportunismo, no vale los trepadores, no vale la guerra interna, no vale la falta de fraternidad, tampoco vale
que todos estemos de acuerdo y que no exista discusión, que no exista una conversación, un diálogo entre distintas posturas. No vale la falta de crítica. Hay que ser la revolución, como en sí mismo, tiene que ser muy crítica. Siempre tiene que estar siendo crítico para poder avanzar y construir. Una crítica constructiva, por supuesto. Por eso te digo, yo tengo mucha esperanza en que el Ecuador, un país amigo, en el cual yo no gano ni pierdo nada, si gana Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Alguien me preguntaba hoy día, ¿qué cargo vas a tener tú, Patricio? ¿Qué cargo de qué? Si yo soy periodista, voy a seguir siendo periodista. Lo que he hecho por defender a Jorge Glass, por defender el proceso, lo he hecho sin esperar nada a cambio. Soy chileno, tengo mi patria, tengo mi país, soy latinoamericano, me siento parte de nuestra América y no estoy esperando nada, ni de Andrés Arauz ni de Carlos Rabascal, ni siquiera que me den las gracias. Lo único que estoy esperando es que salga en libertad Jorge Glass y que vuelva la democracia en el Ecuador, porque defiendo a Jorge Glass porque es un inocente, porque sé lo que hicieron con él, sé el lawfare que hicieron, viví ese montaje comunicacional brutal, siniestro, viví el abandono de muchos de sus compañeros, también viví la solidaridad de mucha gente que siempre son los más pobres, los más necesitados, los migrantes, los que enviaron algún apoyo económico, los que estuvieron ahí, que nunca aparecen en la película, siempre quedan en el reparto, en las escenas del reparto, son los dobles de la película. Y yo creo que es el momento también Esa en es que una la gran Revolución verdad, Ciudadana, esa es una que gran la verdad. Revolución Ciudadana reconozca, mira, te voy a nombrar gente que tú no conoces, Javier Miño, Carlito, Félix, Nelson Delgado, Sofía. Tú me dices, ¿y esos quiénes son? Son gente que yo he conocido en el camino. Salomé de Suecia, Hugo de Suecia, Gladys Nystrom, eh, Alex Molina de Reino Unido, Bélgica Guaña, que es concejal en Newham, en un barrio de Inglaterra, de Londres. Tú me dices, ¿y esos quiénes son? Claro, son los que han sostenido la Revolución Ciudadana durante años. Y después aparece cualquier personaje que en 5 minutos se encama, avanza rápidamente y termina siendo cónsul o embajador. Y la gente queda mirando y dice, oye, ¿y este quién es? Una cosa es abrir las puertas para el recambio generacional y lo otro es maltratar y no escuchar a las bases. Mira, yo creo que el presidente Correa es un tipo con una sensibilidad social increíble. El presidente Rafael Correa, yo lo vi cenar en su mesa, no en su casa, pero en los lugares que estudió en Bélgica, con todos los militantes, con el más humilde y el que tenía más dinero. Nunca hizo una diferencia. Entonces yo me pregunto, ¿por qué hay gente en la Revolución Ciudadana que discrimina a otros por su condición social? Hay muchos paños que cortar, hay muchas cosas que decir, mi estimado, pero eso se verá después de que gane Andrés Arauz y Carlos Rabascal y se entre en una discusión profunda con respecto al país que quiere el Ecuador. Y el Ecuador va a cumplir un rol preponderante de liderazgo. Insisto, a mí me encantaría ver a Rafael Correa como presidente o secretario general de UNASUR. Creo que le daría muy bien a América Latina en conjunto. Yo creo que esta pandemia nos ha dado una lección a todos en la humanidad. Yo estoy súper convencido que si es que hubiese estado bien estructurada con esas bases sólidas o los integrantes de UNASUR, no se hubiese perdido tantas vidas en Ecuador, en otros países, porque Claro. Hubiese sido el mundo más multipolar, más solidario. Absolutamente. O sea, era UNASUR el llamado, entre otros organismos, a parar la violencia política en Chile. Hoy día entrevisté al hermano, un chico que tenía 23 años, que fue asesinado por los militares durante el toque de queda de Sebastián Piñera en Chile. No podemos seguir permitiendo que mueran jóvenes por defender la democracia, por pedir cambios sociales, por pedir un mundo mejor para todos. No me parece justo, no me parece correcto. Ética y moralmente es un acto reprochable matar a otro ser humano por tus ideas políticas. Yo pensé que ya habíamos pasado esa época de la bota militar, del plan Cóndor, del plan siniestro, de la visión oscura de las cosas, y me equivoqué. Lamentablemente volvió a Bolivia con Yanina Áñez, volvió a Ecuador con Lenín Moreno, volvió a Chile con Sebastián Piñera, las peores épocas de la dictadura donde mataban jóvenes solo por pensar distinto. Tenía 23 años este chico, trabajaba, estudiaba, era un buen joven, y lo mataron por la espalda porque se pasó el toque queda 2 minutos. O sea, imagínate, por pasarte el toque queda te mataron. En Ecuador, ¿a cuántos chicos no le volaron los ojos? ¿A cuánta gente no perdió hasta la vida en Ecuador? 13 muertos tuvo el Ecuador. ¿Quién va a investigar esos casos? Donde estuvo involucrada María Paula Romo, donde estuvo Lenín Moreno. Tiene que haber una comisión de verdad y justicia. Tiene que haber. Hay algo que quiero citar que el día de ayer salió ya en los noticieros y es público, que el ministro de Finanzas de Bolivia devolvió al Fondo Monetario Internacional 351 millones de dólares
¿Ese procedimiento es un acto de dignidad o de rebeldía? Y se podría implementar en los otros gobiernos que tienen ese compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Me parece un acto de dignidad, porque además ese dinero no se está utilizando para nada. Lenín Moreno va a tener que decir para qué se gastó la plata el Fondo Monetario Internacional, si ni siquiera tiene plata para comprar vacunas. ¿En qué se gastó la plata? ¿Para pagar deuda sobre deuda? ¿Para seguir endeudando al Ecuador? O sea, Rafael Correa se endeudó, pero construyó carretera, construyó hospitales, construyó colegios, construyó, le dio UPC, la unidad de la policía, hizo muchísimas cosas, se inauguraba casi 1 hora por día en el gobierno de Rafael Correa. ¿Y qué hizo el señor Lenín Moreno con todo ese dinero? Entonces creo que hay que empezar a devolver lo que se pidió y no se gastó, o en qué se gastó. O sea, tiene que haber una finanza pública transparente y que se diga en qué se utilizó el dinero del Fondo Monetario Internacional. Quiero agradecerte, Patricio, por todo A este ustedes. tiempo, por ilustrarnos, por participar en este programa. No sé, quiero hacerte la invitación pública a ver si es que tenemos la posibilidad de mantener enlaces el día 11 de abril para seguir la cobertura de las elecciones durante el día. No sé dónde voy a estar el 11 de abril, así que no me puedo comprometer, pero haré lo posible para conectarme desde donde esté. Perfecto, te agradezco infinitamente. ¿Algún mensaje que quieras darle a las personas que te siguen o a los ecuatorianos en particular por estar analizando hoy en día la coyuntura que se vive en mi país? Que se llegue a un país de reconciliación, a un país de amistad, en donde todos entiendan que el grano de arena de cada uno va a construir un nuevo y mejor Ecuador para todos y para todas. Un abrazo gigante a la gente de Nueva York, a la gente de New Jersey, a la gente que estuvo esperando a Andrés Arauz, a la gente que estuvo esperando para votar bajo la nieve. El ecuatoriano no lo destruye nada ni nadie. De verdad, tiene un corazón gigante y son dignos de admirar para todos los latinoamericanos, un ejemplo para cada uno de nosotros. Así que muchas gracias a ti por la invitación y por esta conversación. Muchísimas gracias a nuestro invitado, el periodista Patricio Meribel, quien siempre nos está colaborando. Y también el agradecimiento a nuestra audiencia por hacer parte ya de sus programas favoritos, nuestras programaciones. Y quiero recordarles una vez más que nos pueden sintonizar en Facebook en Punto de Vista Global, en YouTube Punto Global, en Instagram Punto de Vista Global y en Twitter @_punto. Mi nombre es Orlando Carrera. Un abrazo para todos. Dios mediante, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, Orlando, cuídate. Un abrazo. Chao, chao.